Estudiantes, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Juan Antonio, asesor Prepa Abierta en mi Prepa San Luis de Prepa Abierta, Guanajuato. Estamos ya todavía más bien en el módulo 11, Transformaciones en el Mundo Contemporáneo. La unidad 2, sección 8, el tema de hoy, la pintura postmoderna revisitada, los artistas de matriz cultural no europea. De entrada ya el término nos está diciendo que son artistas que ya no tienen esta influencia europea que tuvieron hace algunos tiempos la mayoría de los artistas. Continuamos con la lectura, o más bien comenzamos con la lectura. Este vaivén entre la recuperación del pasado y la ruptura con él, que se da entre modernismo y postmodernismo, es propia de las sociedades con matriz cultural europea. Ahora bien, en la medida en que el postmodernismo busca recuperar la libertad creativa individual, al margen de normas artísticas marcadas por los grandes artistas que consideran Europa como el centro del mundo, abre una ventana de oportunidad para reproducir un arte al alcance de todos, es decir, sin referentes culturales principales, como serían los europeos o los estadounidenses y sus normas. Lo que nos dice aquí es que hay artistas que están buscando ya la forma de hacer arte, de trabajar ellos sin esa influencia europea o estadounidense. Insisto un poco más en que al hablar de una matriz europea estamos hablando de la influencia que ejerce Europa hacia, en este caso, los artistas, hacia pintores, hacia los artistas plásticos. Ahora bien, continuamos. Así, durante la primera década del siglo XXI, hemos visto surgir pintores con proyección internacional, provenientes de todos los rincones del mundo. Debido al espacio limitado, tan solo nos referiremos a los mejor cotizados en las subastas de julio 2010 a junio 2011. Citamos en primer lugar a Julie Meretu, quien nació en 1970 en Addis Abeba, Etiopía. Realizó sus estudios de licenciatura en artes en Michigan, Estados Unidos, y Dakar, Senegal. Obtuvo el grado de maestría en Bellas Artes en Rhode Island. Ella misma ubica su trabajo en la corriente de abstraccionismo y resume su principal interés en el papel de un individuo en un contexto amplio. Sin duda se trata de su opinión personal sobre su función personal como artista, pues proveniente de una sociedad donde se cruzan expresiones culturales con raíces en el judaísmo ancestral, el cristianismo, el islam, el hinduismo y las religiones africanas, el contexto en el cual ella se inserta tanto como individuo que como artista es. Ok, repito este pequeño verso. El contexto en el cual ella se inserta tanto como individuo que como artista es, por necesidad, más amplio que el de un individuo marcado exclusivamente por una cultura nacional. Por eso no es sorprendente que pinturas incorpore caligrafías chinas, dibujos japoneses, grafitis, videojuegos, nuevas imágenes, mapas geográficos, meteorológicos y urbanos como materias primas para sus pinturas, dibujos y fotografías. A pesar de sus densas colecciones de sistemas y formas, sus trabajos siguen siendo ligeros y plenos de un espacio grande, amplio. El segundo pintor que nos interesa destacar es Anish Kapoor, nacido en 1954 en Bombay, India. En 1973 se trasladó a Londres, Inglaterra, para estudiar en Hampshire College of Art y en Chelsea School of Art Design. Como Julie Meretu, Anish Kapoor también se escribe a sí mismo en la corriente del abstraccionismo. Una pequeña cita del artista y dice así: siento que soy realmente un artista abstracto que hago arte abstracto. Una de las condiciones de la abstracción es precisamente su idoneidad para ir hacia el principio de las cosas, el principio de la conciencia, el primer día y al primer minuto. Es por eso por lo que me interesa que los objetos se autocreen, aunque sea una ficción. Mis objetos son objetos que tienden hacia el principio. Como puedes ver, la creación artística, es decir, la libertad individual expresada en la creación artística,
constituye el centro de interés de Anish Kapoor. En una perspectiva diferente a la de la apertura cultural de Julie Mehretu, Anish Kapoor también reivindica la libertad y la universalidad de la creación artística. Aunque hoy está de moda la confrontación con el origen étnico del artista, este es uno de los menores problemas del arte. Esta aproximación supone un distanciamiento de las cuestiones realmente importantes. El arte es un sistema simbólico y formal que trata de problemas que se manifiestan. No crea en la idea del origen étnico. Puede que el mal arte de hoy aborde este tipo de cuestiones, pero la mayor parte del buen arte encuentra la forma de evitarlo. Para mí, ser un artista español, americano o inglés viene a ser igual. Lo importante es la obra. Anish Kapoor, disponible en una página electrónica, elcultural.es, /versión-papel, /arte con mayúsculas, /26794, Anish Kapoor, es Anish-Kapoor. Anish y Kapoor están escritos con mayúscula al inicio. Takashi Murakami nació en 1963 en Tokio, Japón. Sus estudios le permiten especializarse en la pintura tradicional japonesa y en el arte contemporáneo. Él mismo confiesa que siendo niño vio el grabado de Francisco de Goya, titulado Saturno devorando a sus hijos, y decidió ser un pintor abocado a un público infantil. Dice. Ese interés por el público infantil lo ha llevado a recurrir al lenguaje abstracto, de ahí que sus personajes tengan muchos significados. Sin embargo, a diferencia de Anish Kapoor, está interesado en proyectar su origen nacional, étnico, para expresar su identidad como japonés en el mundo occidental. Su técnica consiste en mezclar este arte tradicional japonés, anime, manga, con el arte pop y el surrealismo europeo. Como puedes ver en la ilustración o en cualquier búsqueda de internet sobre la obra de Takashi Murakami, sus pinturas y esculturas muestran una fuerte influencia de los personajes del manga. Ya habíamos visto los personajes del manga, ya les había comentado algunos títulos. Bueno, viendo la imagen podemos ver claramente una tendencia hacia ese tipo de dibujos japoneses. En este momento que la veo me recuerda algo así como a Pikachu o algo parecido. Continúo con la lectura. Zheng Fanxi nació en Wuhan, China, en 1964. A diferencia de los artistas anteriores, Zheng Fanxi puede ser ubicado en la corriente de un expresionismo cuyos mensajes abarcan un amplio espectro de esferas sociales. Pero como Takashi Murakami, Zheng Fanxi siempre reivindica su origen chino. Así, en las dos ilustraciones presentadas puedes observar el carácter revolucionario de sus trabajos. El primero es una vocación directa de la última cena de Jesús con sus 12 discípulos, transpuesta al ámbito chino, expresado por las caligrafías murales y sobre todo por Jesús y los apóstoles vestidos como niños chinos pioneros. El mensaje puede tener significados diferentes. Los niños pioneros son, por supuesto, niños comunistas. El comunismo podría ser considerado como infantil. Más audaz podría ser el paralelo entre el mensaje de Jesús y las propuestas comunistas transpuestos unos y otras como doctrinas religiosas. En un sentido histórico amplio, los comunistas doctrinarios suelen considerar el comunismo como la finalidad de una historia universal, que en cierta medida arranca con la adopción del cristianismo por el Imperio Romano. Pero en la perspectiva de Zheng Fanxi, podríamos pensar que el cristianismo es la historia universal. Es a la historia universal lo que el comunismo es a China. Tan solo la fase inicial del desarrollo histórico, el cristianismo sería la infancia de la historia universal y el comunismo la infancia de la historia de la nueva China. La imagen de Mao Zedong se ha convertido en el principal icono de los iconoclastas. Zheng Fanxi no ha escapado a esta tendencia y ha realizado una serie de cuadros sobre el personaje sin llegar a ridiculizarlo. Zheng Fanxi tiende a presentarlo recurriendo a las técnicas expresionistas. La ilustración que te presentamos lleva el título de Tiananmen,
y fue pintada en 2004, es decir, 15 años después de la represión sangrienta del movimiento estudiantil chino en la gran plaza pública de Beijing. Los críticos suelen establecer de inmediato el paralelo entre el régimen maoísta y la represión, olvidando que Mao Zedong murió en 1976 y nada tuvo que ver con el aplastamiento de la protesta estudiantil. Por el contrario, la pintura podría ser considerada como un homenaje al gran timonel, como la muestra la gran tribuna, desde donde arengaba al pueblo chino con las banderas rojas desplegadas por el viento. Ningún símbolo evoca la protesta estudiantil. Por el contrario, Mao es presentado con un gesto adusto y deja al observador con un sentimiento de ambigüedad sobre el mensaje que desea transmitir el artista. Aquí podemos ver claramente un cuadro con unas banderas, el cuadro que ya nos describían, y también el otro cuadro de los niños que evocan a la última cena. El término arengar significa decir en público un discurso solemne y enardecedor. Continúo con la lectura. Ya de las diferencias o de las coincidencias de opinión en cuanto a la creación artística, los 4 pintores seleccionados tienen como rasgo común el formar parte de la lista de los 50 pintores que registraron más ventas en las subastas de julio de 2010 a junio del 2011 en las principales galerías de todo el mundo. En efecto, Zheng Fanxi ocupó el segundo lugar en ventas acumuladas por poco más de 39 millones de dólares. Murakami Takashi estuvo situado en el 8º lugar con ventas totales por casi 16 millones de dólares. Anish Kapoor obtuvo un honroso 31º lugar con ventas por más de 6 millones de dólares. Julie Maretu se colocó hasta el 48º lugar y sus ventas superaron los 3 millones de dólares. Este punto es importante, pues nos muestra que, sin importar la nacionalidad de los artistas, el mercado se encarga de establecer los paradigmas artísticos que habrán de convertirse en las nuevas normas académicas para restablecer la dinámica, ruptura, continuidad. Si eso no bastara, la tendencia en el mercado del arte durante la primera década del siglo XXI muestra un nuevo desplazamiento geográfico. Así, en la posguerra Europa perdió la superioridad artística en favor de Nueva York. Ahora esta ciudad parece perderla en beneficio de los principales centros comercializadores de arte situados en China. En efecto, durante julio de 2010, junio de 2011, el valor acumulado de las ventas de obras artísticas en China superó los 390 millones de dólares, muy por encima de los casi 228 millones de dólares correspondientes a Estados Unidos y muy lejos de las ventas alcanzadas de los principales centros de arte de Europa. Ante esta nueva situación, los brokers, que son los brokers de arte, que son corredores de arte, quiere decir un broker, un corredor, es alguien que se dedica a colocar pinturas, alguien que las negocia, contacta a los vendedores con los compradores. Ante esta nueva situación, los brokers de arte afirman que Beijing ya es un competidor de talla para Nueva York. Si la tensión entre modernismo y postmodernismo crea la posibilidad de la preponderancia de normas artísticas relacionadas con una matriz cultural diferente de la europea, como la china, ¿cómo sería nombrada la nueva fase de desarrollo cultural de la humanidad? En todo caso, en las secciones siguientes analizaremos 2 formas de expresión que tan solo recientemente han comenzado a ser consideradas como artísticas: el graffiti y la historieta. El graffiti, bueno, ya había yo comentado mi rechazo hacia el graffiti, ya lo como una obra de arte. Quiero aquí hacer mención que efectivamente hay algunos grafiteros que tienen muy buenos dibujos y por supuesto pues ya están siendo reconocidos como artistas. No sé si esto tenga algo que ver con el Madonnari, o si sea derivado uno de otro o alguna cosa, pero finalmente pues el graffiti lo vemos en los muros, Madonnari lo vemos en el piso, y sería buena idea ampliarnos un poco más en Madonnari a fin de conocer algo más, ya que salió el tema. Más adelante en el otro video continuamos con el graffiti.
Entonces, por favor, sugerencias, por favor, like, por favor, suscríbanse. Estamos hasta la próxima. Que tengan muy buena noche, buen provecho, si fuera el caso.